y gracias por venir. Os he invitado a esta reunión pues, para mostraros las sentencias que ya son firmes y con decreto de archivo. Estas sentencias son el resultado de unas acusaciones que el PSOE difundió por todos los medios de comunicación para contaros a todos cómo la Fiscalía me había imputado en 2 delitos de prevaricación. Mandé yo una nota de prensa diciendo que todo era debido a que los denunciantes habían tergiversado los hechos con el solo afán, al menos, de imputarme por estar el alcalde del socialista en Fontanarejo, Abraham Martín Pavón, inhabilitado por prevaricador en sentencia firme y ratificada por la audiencia. Y bueno, pues aquí están las sentencias. En la segunda he sido absuelta, una sentencia muy bien fundamentada, según opinión de profesionales, sentencias que no han recurrido, porque parece que el juez pues, ha sido contundente y que creo que además no han salido bien parados. Una de las denuncias era sobre licencias de obra, donde se rebajó el porcentaje a pagar a los vecinos que necesitaban proyecto para hacer la obra. Voy muy rápido. A todos por igual. Ellos me acusaban de favorecer a familiares y amigos, todo falso, como ha quedado probado en el juicio, en el primero que se celebró en el mes de febrero. Os puedo leer algo de lo... porque las sentencias, como sabéis, por aquí llevan 1000 artículos y 1000 cosas, pero dice: sobre todo este particular de la prueba practicada, ha quedado acreditado que el secretario interventor era quien practicaba las liquidaciones del impuesto y que la acusada, como alcaldesa, únicamente firmaba el visto bueno. Y así lo declaró en el juicio el secretario interventor Santos Herance Torres, que manifestó también que era él el encargado de hacer las liquidaciones del impuesto añadido, que las liquidaciones eran correctas. Después, con el fin de agotar la cuestión, tampoco ha quedado acreditado que la resolución adoptada sea injusta. La acusada declaró que el acuerdo se adoptó en beneficio de todos los vecinos y según los criterios señalados, y que no existió ningún favoritismo, manifestaciones que no han sido desvirtuadas por prueba en contrario, pues ninguna referencia se realizó en su informe por las acusaciones sobre la documentación aportada de los folios 300-845 que pudiera acreditar este extremo. Y el propio denunciante, Abraham Martín, que estaba en la oposición, declaró en el juicio que a María Dolores Martín Pavón, prima suya, le cobraron el 1%. Y precisamente a un primo de la alcaldesa el 2%, de lo que no se desprende ningún trato de favor o arbitrariedad en las liquidaciones de las tasas, que por otra parte, y como se ha señalado, el encargado de realizarlas era el secretario interventor, que de advertir alguna ilegalidad era el responsable de haberlas denunciado. Bueno, esto es un poco lo que viene a decir. También aquí a lo mejor hay otra cosilla que yo he subrayado que pudiera... Bueno, por todo ello, y al no haber quedado probados los requerimientos de delito de prevaricación que se le imputan a la acusada, procede la absolución. No procede, esto es algo que a mí aquí me ha perjudicado una fiscal, la que estuvo en este juicio, porque dice la jueza: no procede imposición de las costas de la acusación, ya que el Ministerio Fiscal mantuvo igualmente la acusación tras finalizar la práctica de las pruebas en el juicio oral. O sea, que a pesar de haberse demostrado allí con documentos y con las declaraciones de los testigos que yo era totalmente inocente, esta señora se mantuvo en la Gema, tengo por aquí el nombre, Gema no sé cómo, hombre, bueno, fue la fiscal que actuó en el juicio de las tasas por licencias de obras, que es uno de ellos. Aquí tenéis fotocopias, por si queréis llevaros y mirar los otros después. Entonces, pues, eso, os leeré solo algunos párrafos porque además si tenéis prisa y que si no esto sería interminable si hubiera que leer la sentencia. Bueno, la segunda era sobre la construcción de un salón de usos múltiples para el que teníamos una subvención y que conseguí hacer la obra prácticamente por la mitad de lo presupuestado. Pues igual, aquí está la sentencia donde
donde se dice, leo aquí un parrafillo, dice: sobre este particular de la prueba practicada ha quedado acreditado que el secretario interveniente... No, perdona, esta es la otra, esta es la del 2, la segunda, esta es la primera. Dicen fundamentos jurídicos. Primero, los hechos por los que se formula acusación no han quedado acreditados con la suficiente jurisprudencialmente exigida para poder dictar un pronunciamiento de condena, al no existir pruebas de cargo de las que se deriven elementos incriminatorios. Bastaría para llegar a este pronunciamiento absolutorio para la acusada apreciar la certera alegación efectuada por la defensa en vía de informe final relativa a la falta total de concreción en los escritos de acusación. Y luego pues también dice, referente a la obra, dice: las obras no fueron acometidas por capricho de la acusada, ni desde luego han ocasionado perjuicio alguno para los habitantes de la localidad de Fontanarejo. Más bien todo lo contrario, y de modo alguno ha quedado acreditado que le guiara algún motivo espurio en su desarrollo. Por lo tanto, en definitiva, la actuación de la alcaldesa pudo ser ilegal, pero en ningún caso lo fue arbitraria o injusta, por lo que no procede otro procedimiento que el absolutorio para la misma. Si alguien quiere luego alguna cosa de las sentencias que no entendáis, a mí me ha dicho el abogado que no tenga inconveniente en daros el móvil por si tuvierais que preguntarle algo, que se ha tenido que ir de viaje y no ha podido estar aquí. Bueno, por otra parte, os habrá extrañado un poco el cartel, a lo mejor, ¿no? Por otra parte, quiero explicar el símil de mi cartel que tengo a mi espalda con una jugada de ajedrez que he querido comparar con este titular. Y es que he vivido una partida que ha durado 6 años. 6 largos años de juzgados con denuncias y acusaciones falsas, con un acoso no solo del alcalde inhabilitado por sentencia firme por el juzgado de lo penal 1 y ratificado por la audiencia, que es el denunciante Abraham Martín, sino el incondicional apoyo del Partido Socialista, su abogado, señor Luis Sánchez Serrano, la vicepresidenta de la Diputación, Blanca Fernández, y desde luego el fiscal jefe Jesús Caballero Clean, que ha secundado todas las denuncias que los socialistas de Fontanarejo han presentado contra mí, aunque algunas las haya tenido que archivar tras haberlas investigado minuciosamente. Aquí tengo un ejemplo, si lo queréis ver, de un caso, donde llegaron a presentar hasta nóminas falsas para poder acusarme. Tal ha sido el empeño del fiscal, aquí os cuento una pequeña, que yo lo considero anécdota, que llevó a encasquetarme una denuncia que había puesto el alcalde de Fontanarejo contra otro alcalde. El señor Caballero Clean no se percató que las demás demandas eran para mí, me llamo Aurora, difícilmente podía ser yo inocente pleno. Ya ven, un error que yo nunca hubiera considerado delito, como ha hecho él con los errores que yo haya podido cometer ante mi ignorancia o falta de preparación administrativa, como muy bien lo ha expuesto el magistrado juez don José Luis Cobo. En cambio, las denuncias que yo llevaba a Fiscalía, como el abultarse las nóminas 2 funcionarios del ayuntamiento, esta malversación la envió al Tribunal de Cuentas, no encontrando delito en ello, el fiscal jefe. O que el alguacil Miguel Fernández García se habilitara como secretario para hacer una certificación en la que se perjudicaba al ayuntamiento. No era delito, porque lo había habilitado su amigo el secretario Santos, siendo este hecho, el habilitar a un funcionario, totalmente potestativo de la alcaldesa y no se había llevado a cabo. Bueno, lo que os comentaba antes, que también he sido perjudicada por la actuación de la representante en el juicio este, doña Gema Romero de Hombre Bueno. Desde mi punto de vista hizo una representación absurda, ya que a pesar de las pruebas que se aportaron de mi inocencia, pues la señora se siguió manteniendo en pedir pues mi condena. Y que por este hecho, pues bueno, la jueza no ha condenado en costas porque según dice la sentencia, que ya lo podéis leer, porque la Fiscalía se mantuvo en la acusación.
Me gustaría, esto sí de verdad, que por un momento empatizarais conmigo, para poder comprender el largo calvario que llevo vivido. Esto algunos de vosotros sí lo sabéis, que he ido a daros una paliza a la radio. Esto no hay bolsillo que lo resista, ni cuerpo que lo aguante. ¿Cómo han intentado manchar mi excelente reputación, sin tener en cuenta que mis hijos eran menores y no entendían este linchamiento? La buena reputación no la tiene quien quiere, sino quien se la gana a lo largo de su vida. He recibido verdaderas acusaciones por parte de la señora vicepresidenta de la Diputación, Blanca Fernández, las cuales denuncié en su día y en el acto de conciliación al que mandó un representante, no fue ella, dijo, era libertad de opinión. Espero que los jueces de la acusación de un delito no vean una simple opinión y esta persona reciba su castigo. Me acusó de que yo daba licencias de obra sin que éstas existieran. Está publicado en la prensa y en internet. Y por último quiero agradecer a mi abogado Francisco Pablo García Minguillán Posada el gran trabajo que ha realizado y cómo ha demostrado que no hace falta, como yo digo, medir un 80 para tener un cerebro, una cabecita muy bien amueblada. Y que de toda la información vertida es la pura realidad. Hay documentos de todo cuanto queráis, si alguno no tengo aquí, si os hacen falta, no tenéis más que pedírmelos. Y ya está, pues gracias. La cosa era sencilla. Bueno, sencilla, fíjate en qué poco se resumen 6 años. 6 años. Desde 2007 que dejé la alcaldía, pues han sido denuncia tras denuncia, acoso tras acoso, poniéndome verde en los medios y parece ser que lo que querían conseguir es que, claro, a mí me inhabilitaban, porque era lo que pedían, la inhabilitación. Entonces, a lo mejor de un error administrativo, ellos lo hacían delito y el fiscal jefe lo secundaba como tal. Pues muchas gracias.